Estructuras condicionales. Este es el tema que vamos a empezar a ver, ¿sí? A partir de hoy. Lo que nosotros hemos visto con anterioridad son estructuras secuenciales, ¿sí? Ustedes cuando nos entremos en este tema van a ver la diferencia, pero lo que nosotros vinimos haciendo hasta hoy fueron programas donde una orden sigue a la otra, ¿sí? O sea, no había ninguna bifurcación, no había nada que nos haga salir de la secuencialidad del programa, ¿sí? Ahora vamos a entrar en otro tipo de estructuras, en este caso lo que son las estructuras condicionales. Bien, si leemos la definición del apunte, dice que las estructuras condicionales comparan una variable contra otro u otros valores para que en base al resultado de esta comparación se siga un curso de acción dentro del programa. ¿Qué significa esto? Cuando estamos hablando de estructuras secuenciales, o sea, es lo que hacemos habitualmente, ¿sí? Que es elegir entre una cosa u otra, o si sucede tal cosa, hago esto, ¿sí? Eso es una estructura secuencial. Recuerden que lo que nosotros hacemos o intentamos hacer, o sea, cuando hacemos un programa, es resolver un problema que ya lo veníamos resolviendo de otra forma donde no implicaba el uso de una computadora, ¿sí? O sea que todo esto que nosotros estamos viendo es lo que hacemos cotidianamente, pero queremos traducirlo, pasarlo a lo que es un lenguaje que la computadora, la máquina entienda, ¿sí? Entonces, la estructura condicional es lo que nosotros utilizamos continuamente, ¿sí? En nuestro lenguaje, en nuestras acciones, ¿sí? Solo que ahora lo vamos a ver cómo podemos hacer o cómo se hace para convertirlo en lo que es un programa, ¿sí? Bueno, existen tres tipos de estructuras condicionales, que son las estructuras simples, las estructuras dobles y las estructuras múltiples. Ahora vamos a ver cada una de ellas qué es, y en el apunte van a encontrar un ejemplo bien claro de cada una de los tres tipos de estructuras condicionales. Entonces, la primera, la estructura condicional simple. Si ustedes miran el diagrama de flujo, ¿sí? En el apunte también está el pseudocódigo. Yo acá voy a trabajar solamente con diagramas de flujos. Fíjense que aparece una condición, ¿sí? Que no teníamos. Si esta condición se cumple, fíjense, sucede algo. Si no se cumple, sigue el programa. Fíjense cuando les puse los distintos símbolos del diagrama de flujo, que acá continuaba el programa, ¿sí? Entonces, la simple es cuando aparece una condición, y si esa condición se cumple, el programa va a hacer una tarea determinada. Si esa condición no se cumple, va a seguir su curso, ¿sí? En el ejemplo que les puse es un programa donde quiero saber si la persona tiene más de 18 años. Entonces, se ingresa un dato. Si ese dato que se ingresó, nosotros vamos a guardar ese valor en una variable, ¿sí? Si esa variable es mayor a 18, va a salir una leyenda que diga que es mayor de edad. Y si no, nada, va a seguir su curso el programa. ¿Bien? A este tipo de estructura de estructura condicional simple también se la llama toma de decisión. Bien, estructura condicional doble. Bueno, en este caso es similar a la anterior, hay una condición, pero si esa condición se cumple, se realiza algo. Y si no se cumple, se realiza otra cosa, ¿sí? O sea, no es que el programa sigue. Si la condición se cumple, se hace tal cosa. Y si no se cumple, se hace esta otra cosa. Y luego sigue el programa. ¿Bien? Esa es la diferencia con la anterior. Por esto esta es doble. Y por último, la estructura condicional múltiple. En este caso, fíjense que, depende, con la misma variable, ¿no? Acá se ingresó un dato, ese dato se guardó, ¿sí? Y luego vamos a la condición. Si ese dato lo comparamos con una primera condición, si se cumple, ¿sí? A ver acá, si esta primera condición se cumple, va directamente, va a evitar todo esto que viene debajo, ¿sí? Directamente va a ir
por este camino y va a realizar esta acción. Pero si no se cumple, este camino lo va a pasar por alto y va a ir a la condición 2. Si la condición se cumple, va a ir va a pasar por aquí, o sea, si se cumple se hace esto, y si no se cumple va a pasar a la condición 3. Y ahí sí, si se cumple, vas a realizar lo que dice acá, y si no se cumple va a seguir el programa. Bien, esos son los 3 tipos de estructuras condicional que vamos a utilizar. Entonces, acá, fíjense, les puse las 3 juntas para que vean, ¿sí? Para que las puedan ver en una sola pantalla, la simple, ¿sí? Donde tiene una condición, si se cumple se realiza algo o una tarea, y si no, sigue el transcurso del programa. La doble, en este caso agregamos 2 bifurcaciones, esta ya la teníamos, si no se cumple también realiza otra tarea, ¿sí? Y luego sigue el programa, y por último la múltiple, donde tenemos varias condiciones por las cuales pasa si la anterior no se ha cumplido, ¿sí? Bueno, esto es todo. En el apunte hay una partecita más donde les hablo de la indentación. La indentación es una forma de organizar el código. Ese código que nosotros organizamos de determinada forma, fíjense que es dejando sangrías, nos sirve a nosotros, a los humanos, ¿sí? O sea, si yo escribo un código, cuando empecemos a hacer programas con algún lenguaje determinado, van a ver que si yo escribo todo ese código sin dejar ninguna sangría, no pasa nada, ¿sí? La computadora lo interpreta igual, pero nosotros, los humanos, no lo vamos a interpretar igual, ¿sí? O sea, bueno, hay un ejemplo y todo para que ustedes lo vayan viendo. Cualquier cosa me dicen, tanto de estos condicionales y de lo de indentación. Ahora yo les voy a dejar unos ejercicios. Solamente vamos a trabajar con la estructura simple, así incorporamos bien el concepto de la estructura simple, y luego vamos a pasar a ejercicios de estructuras dobles y